Buenos días, nuestro proyecto de aula está basado en el artículo número 7, Ley de Enfriamiento de Newton con Arduino. El grupo está conformado por Nicole Sánchez, Juan Ayala, Mario Guerra y Cindy Rodríguez. El proyecto de aula se presenciará a través de las siguientes secciones, las cuales serían introducción, objetivos, materiales, métodos, análisis de datos, validación de la ley de enfriamiento de Newton, cálculo de constantes, influencia de factores externos, análisis de errores, simulaciones computacionales, conclusiones y referencias. En cuanto a la introducción, prácticamente se determina que la transferencia de calor es un fenómeno fundamental en la física regida por la ley de enfriamiento de Newton, y en este proyecto se busca validar experimentalmente esta ley mediante un experimento de transferencia de calor utilizando un sensor de temperatura DS1820 y un Arduino a través del análisis de datos. El objetivo del proyecto es validar la ley de enfriamiento de Newton a través de un experimento de transferencia de energía en donde se hace uso de un sensor de temperatura y de un Arduino. En cuanto a los objetivos específicos, se plantearon tres, los cuales serían medir la variación de temperatura de un sistema de agua caliente en función del tiempo con el sensor de temperatura y con el Arduino. También determinar la constante de enfriamiento K y compararla con el valor teórico de la ley de enfriamiento. Y tercero, investigar cómo factores externos como la temperatura inicial del agua y la temperatura ambiente afectan la tasa de enfriamiento y la validez de esta ley. Para el desarrollo del proyecto aula se requirieron los siguientes materiales: placa Arduino 1, resistencia pull-up, cable USB, el sensor DS1820, la ProtoArt, jumpers, estufa calentadora, Baker, multímetro y computadora. El proyecto aula se dividió principalmente en cuatro fases, las cuales fueron montaje experimental, adquisición de datos, análisis de datos y las variables a controlar. En la fase de montaje experimental, primero se prepararon los materiales, se buscó el material de apoyo para guiarnos en el correcto montaje del Arduino, encontrando un video de YouTube que lo explicaba de forma clara y sencilla. Se ensambló el Arduino y se solicitó a ChatGPT hiciera la programación para ponerlo y usarlo en el programa Arduino 1 y recolectar los datos de temperatura. A la vez se fue calentando el agua y finalmente introduciendo el sensor dentro de ella, obteniendo los datos que estaban siendo registrados en la computadora. En la fase 2 se obtuvieron los datos proporcionados por segundo, la temperatura arrojados por el sensor a la computadora, y se copiaron y se pegaron de forma ordenada en una tabla, ya que el programa en sí no arrojaba un archivo, sino tocaba pasarlos manualmente. En la tercera etapa se analizaron los datos por medio de la validación de la ley de enfriamiento de Newton, el cálculo de las constantes y el análisis de los errores. En la cuarta y última fase se analizaron las posibles variables o los posibles factores que intervinieron en nuestro experimento, como la influencia de los factores externos, el análisis de los errores y la comparación entre simulaciones que logren apoyar o no los resultados obtenidos en el proyecto. Posterior a los datos obtenidos en el laboratorio, pasamos a hacer nuestro análisis de datos. Nosotros hicimos con los datos que obtuvimos tres representaciones diferentes. Entonces, en esta primera tenemos la variación de temperatura durante 50 segundos tomada cada segundo. Entonces, inicialmente el agua tenía una temperatura de 85,12 grados Celsius. Al pasar 25 segundos, hubo una variación a 83,62 grados Celsius, y ya a los 50 segundos la variación fue de 81,87 grados Celsius. Durante el total de los 50 segundos, el agua tuvo una disminución de temperatura de 3,25 grados Celsius. Ya en cuanto a la gráfica, la estamos representando en temperatura con relación al tiempo. La temperatura la tenemos en grados Celsius. Durante todo el análisis era en grados Celsius la temperatura. Y el tiempo en esta oportunidad lo tenemos en segundos. La curva adicionalmente nos representa pues una curva decreciente. En esta segunda representación tenemos la variación de temperatura cada 10 segundos durante 60 segundos. Entonces, inicialmente el agua tenía una temperatura de 85,12 grados Celsius. Al pasar 30 segundos, la temperatura había disminuido a 83,31 grados Celsius, y ya a los 60 segundos
la temperatura había bajado a 81,44 grados Celsius. Igualmente, la gráfica está representada en temperatura con relación al tiempo, temperatura grados Celsius, tiempo en segundos, y nos representa una curva decreciente. Ya como última representación, hicimos la variación de temperatura cada minuto durante 5 minutos. En esta, inicialmente teníamos una temperatura de 85,12 grados Celsius. A los 3 minutos había una variación a 76 grados Celsius y a los 5 minutos la variación era a 66,09 grados Celsius. Una disminución durante los 5 minutos de 19,03 grados Celsius. De la misma manera que en las gráficas anteriores, esta gráfica nos representa una curva decreciente, pero en esta ocasión tenemos la temperatura en grados Celsius y el tiempo ya lo tenemos dado en minutos. Entonces, ya como a modo de análisis general de los datos que obtuvimos en el laboratorio, podemos decir que las tres curvas se forman de manera decreciente, lo cual se ajusta a la forma exponencial de la ley de enfriamiento de Newton, lo que nos indica que la temperatura del agua disminuyó con el tiempo teniendo en cuenta la diferencia de temperatura entre el agua y el entorno. Ya dando un poco de contexto de lo que es la ley del enfriamiento de Newton, esta ley es la que nos establece la rapidez de la variación de temperatura proporcional a la diferencia de temperatura de un cuerpo, un objeto o un líquido y su alrededor. Esta ley está representada por la fórmula diferencia de temperatura sobre la diferencia del tiempo y esto es igual a la K por diferencia de temperatura. Tenemos que dt y dt es la tasa de cambio de temperatura dada en unidades de grados Celsius por segundo. K es nuestra constante de enfriamiento. Esta se representa en unidades inversas a los segundos. Y la variación de temperatura es la diferencia que tenemos de temperatura entre el objeto, el líquido, digamos en el caso de nuestro proyecto, es el agua, y pues con relación al entorno, y se representa en grados Celsius. Y aquí tenemos la ecuación de Newton del enfriamiento, la cual dicta que la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más la diferencia de temperatura inicial menos temperatura ambiente. Esto por la constante de Napier o número de Euler elevado a la menos constante de enfriamiento por el tiempo. En esta ecuación vamos a reemplazar la temperatura ambiente por un cálculo de 22 grados centígrados aproximadamente y una temperatura inicial de 85,12 grados centígrados, que fue el primer valor medido en la tabla de datos obtenidos. Aquí tenemos el despeje de la constante de enfriamiento en la fórmula. Primero se despejó la constante de Euler elevada y después se sacó el logaritmo natural del otro valor de la igualdad para al final obtener la constante. Una vez la ecuación despejada, se eligieron 5 valores de la tabla para calcular su constante de enfriamiento. Se reemplazaron los valores en la fórmula con cada uno de los valores que se eligieron y calculamos la constante de enfriamiento de cada uno de los valores. Una vez obtenidas todas las constantes, se promediaron y el resultado de este promedio lo utilizamos para el cálculo del valor experimental de todo el proceso. Entonces procedimos al cálculo de la constante de enfriamiento teórica. Para esto utilizamos la fórmula que dicta que la constante de enfriamiento es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área superficial expuesta sobre la masa del agua por el calor específico del agua. Y finalmente obtuvimos una constante de enfriamiento teórica que fue 8.36 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, con la cual calculamos el porcentaje de error que finalmente nos dio un valor de 0.4% de error, de porcentaje de error. También tomando en cuenta la influencia de factores externos que pueden alterar los datos tomados por el sensor de S18B20, se tuvieron en cuenta diferentes categorías que podemos dividirlas en tres principalmente. Estas son factores ambientales, factores del sensor y factores del sistema de medición. Para factores ambientales se plantean tres diferentes causas
comenzando con la temperatura ambiente, ya que si esta es demasiado alta, el objeto se enfriará más lento en comparación si la temperatura ambiente es demasiado baja. También esto podría depender de los metros sobre el nivel del mar, más específicamente hablando de la ligera variación de la capacidad calorífica del agua por la presión atmosférica. También la humedad. Aun teniendo en cuenta que el ensayo se hizo completamente tomando medidas con el sensor dentro del agua. Por último, las corrientes de aire pueden llevar corrientes de aire frío al recipiente que hagan que éste se enfríe más rápidamente en comparación si no están estas presentes. Adicional, sobre factores del sensor, todos los sistemas de medición pueden tener un rango de precisión en la toma de datos. En el caso del sensor DS18B20 es de más o menos 0,5 grados centígrados y este puede verse perturbado según su longitud y en relación con la resistencia usada en la protoboard. También la ubicación del sensor dentro del sistema de medición, en este caso el agua, es importante, ya que ubicándolo en un lugar donde la temperatura sea uniforme y no entre en contacto con los bordes del recipiente, hace que no se vean alterados los resultados. Sobre factores del sistema de medición tenemos un concepto nuevo que es el ruido eléctrico, y este puede llegar a afectar la lectura de la temperatura en cuanto a una falta de blindaje en las conexiones eléctricas que se realizaron en la protoboard se refiere, dado que puede captar señales eléctricas no deseadas. Adicionalmente, la calibración del sistema es fundamental para garantizar una buena lectura. Paralelamente, se realizó un análisis de error usando el sensor digital UT33E+, en comparación al sensor DS18B20, dando una ligera variación en las temperaturas dadas. Esto debido a sus diferencias de precisión según la temperatura y a factores externos como el rango de temperatura medida y el tiempo de respuesta. Finalmente, se realizó una comparación con el laboratorio virtual sobre la ley de enfriamiento de Newton, el cual consistía en calentar una barra de un material y un medio líquido de calentamiento deseados. Posterior, se realizó una gráfica de temperatura en función del tiempo, como se observa en la imagen, y encontraron algunas diferencias con relación a su enfoque, otorgando al Arduino una medición precisa de la temperatura, la cual se puede analizar estadísticamente en comparación al laboratorio virtual, que se centra en la observación y la descripción del fenómeno en sí, sin presentar datos precisos. En conclusión, se logró cumplir el objetivo general, que era medir la temperatura de un sistema compuesto por agua en su enfriamiento a lo largo del tiempo, utilizando el sensor DS18B20 y una plataforma Arduino. Y al final esto nos permitió hacer una gráfica de temperatura por tiempo, en la cual se pudo observar la curva de enfriamiento del sistema, lo cual resultó coherente con lo que se esperaba. También pudimos cumplir el objetivo de determinar la constante de enfriamiento de nuestro sistema experimental, cuyo valor nos dio 1.17 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, y al calcular el porcentaje de error nos arrojó un valor del 0.4%, lo cual demuestra la aplicabilidad de la ley de enfriamiento de Newton en nuestro experimento. También pudimos analizar qué factores externos afectaban nuestro sistema, como lo podían ser la temperatura ambiente, la humedad, las corrientes de aire, las condiciones del sensor, el ruido eléctrico y la calibración del sistema de medición. Pero finalmente, al considerar esto, tomamos precauciones como hacerlo en un ambiente más cerrado, aislar el sistema de otros objetos como la mesa y ser precavidos en las mediciones en general.